César Coronel Garcés fue acusado precisamente de desacato por los hechos ocurridos en la Universidad Católica de Guayaquil en el 2008. César, muy buenos días y bienvenido. Finalmente terminó sobreseído en este caso, pero lo que se había solicitado durante mucho tiempo, que se excluya el delito de desacato de los códigos penales ecuatorianos y sobre todo el nuevo proyecto de Código Penal, es algo que ahora ya se convierte en una posibilidad real. Muy buenos días, Janet, gracias por la invitación. Hay que aclarar en primer lugar una cosa: el delito de desacato no es un invento de la actual administración del gobierno del presidente Correa, es un delito que existe ya desde hace algún tiempo en el Código Penal. El artículo 230, que fue justamente por el cual me acusaron a mí, prevé hasta 2 años de prisión y una multa de hasta $67 para quien con injurias, amagos o amenazas ofendiere la majestad del jefe de Estado. Este delito no solamente que no debe existir porque ya dejaron ya dejó de estar establecido en el resto de países de la región, salvo Bolivia, sino además porque atenta contra 2 cosas muy importantes: el derecho a la libertad de expresión, es decir, el derecho que tenemos los ciudadanos de estar en constante evaluación y escrutinio de nuestros mandatarios, y en segundo lugar el derecho a la igualdad que tenemos, porque resulta que el delito de desacato pone en una posición superior al jefe de Estado respecto al resto de sus mandantes. Por lo tanto, eliminar el delito de desacato es un importante paso que nos permitirá ir a convertirnos de súbditos a ciudadanos. Otra cosa que es indispensable que se conozca: la sola eliminación del delito de desacato no es suficiente. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que además los delitos como injurias calumniosas, que están establecidas también dentro del ámbito penal en el Ecuador, pasen al ámbito civil, es decir, que no impliquen prisión. Este anuncio del presidente no es otra cosa sino un espaldarazo que está dando a la Asamblea para proceder a establecer una reforma que ya está en reposo en la Asamblea desde el 2009. No es sino resultado de una lucha constante de varios grupos que hemos estado pendientes de la eliminación de este delito. En algún momento, abril de este año, si no me equivoco, la ministra Pesantes dijo que durante el gobierno del presidente Correa no se ha utilizado la figura del desacato. Al parecer la ministra se olvidó de aquel 16 de agosto del 2008. César Coronel, sin duda la lucha y la insistencia de grupos sociales aquí en el Ecuador ha sido un factor importante, pero ¿cómo ha influido también en este momento la presión internacional? Ha habido pronunciamiento de varios organismos de defensa de libertad de expresión que han insistido en la necesidad que el Ecuador despenalice el desacato. En abril del 2011, es decir, en este mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo informe en el cual recomendaba al Ecuador la eliminación definitiva de este delito. Pero además, como repito, esto debe ir en concordancia con una serie de reformas, porque no puede ser posible que en el Ecuador el gobernante esté por encima del ciudadano, cuando más bien es el mandante quien debe estar en constante control y vigilancia de lo que hace su mandatario. Ahora, ¿a qué límite se estará refiriendo o cómo interpretar las palabras del presidente de la República, que si bien ha aceptado que el delito de desacato debe ser despenalizado, por recién otro lado, después de 4 años, Janet? Sí, por otro lado también en este discurso insiste en que si alguien se roba un celular y por eso tiene que ir a la cárcel o tiene que ser procesado o acusado por ser un delito, ¿por qué no se puede también considerar como un delito el afectar la honra de una persona? ¿Cómo interpretar esa parte del discurso que también la hizo? No podemos poner bajo ninguna circunstancia en el mismo nivel ese tipo de delitos como el que nombró el presidente con los delitos hoy llamados así contra la honra y contra el buen nombre. ¿Por qué? Les puedo asegurar, amigas y amigos, que la mujer que fue salvajemente violada esta semana seguramente no le importará el tema de la honra del presidente. Pero más allá de eso, como dije en la primera parte de esta entrevista, en el año 2000 ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que este tipo de situaciones de injurias y calumnias pasen del ámbito penal que están actualmente establecidos al ámbito civil, es decir, que no impliquen prisión, sino únicamente una sanción pecuniaria. Pero más allá de todo eso es indispensable que sepamos
que este delito de desacato nació allá en Roma, cuando los emperadores eran un poco más dioses y se pretendía proteger al Estado porque eran representados justamente por esos emperadores. Pero hoy estamos en otros tiempos y yo creo que la cosa ha cambiado bastante y deberíamos procurar ir en ese sentido, en una vanguardia de nuestras normas jurídicas. A pesar de que han pasado 4 años del gobierno del presidente Correa, enhorabuena que hoy se plantee esta reforma, pero repito, no es suficiente. Hay que ir dando una serie de pasos para ir convirtiéndonos, repito, de súbditos a verdaderos ciudadanos, que podamos escrutar, que podamos vigilar, que podamos controlar y tratar en algún momento de criticar también la gestión de nuestros mandatarios. Criticar la gestión, y creo que ese es el papel de la ciudadanía, definitivamente una posibilidad y un derecho que todos tenemos. Criticar el rendimiento o todos los proyectos que puedan estar haciendo o dejando de hacer los gobiernos de turno. Sin embargo, también creo que aunque el presidente insiste mucho, todos estamos muy claros que la crítica no es lo mismo que el insulto o la ofensa. El problema aquí es que el gobierno en cierto momento como que confunde la crítica con la ofensa. Está en el límite, pero creo que estamos todos de acuerdo en que los insultos no deben formar parte de los debates de altura que debemos llevar en este país. Exactamente. Yo creo que en el Ecuador ya estamos en una etapa donde debemos empezar a pasar de la protesta simple a la propuesta. Es por esa razón que, por ejemplo, en los plantones que se están dando los días jueves en Quito y Guayaquil, el día de hoy yo voy a estar justamente en la Plaza San Francisco estableciendo ciertos lineamientos que creo que debemos empezar a hacer como ciudadanos, como propuestas, y no solamente quedarnos en la protesta, al pasar del discurso del odio que nos están acostumbrando en el Ecuador al discurso de la solución, al discurso del debate de las ideas que realmente le importan a la gente, porque le puedo asegurar, Yanet y amigos, que hay cosas como el hambre, como la pobreza, la educación y la carencia en los servicios de salud que le importan mucho más a la gente que temas de injurias o del honor de uno u otro funcionario. Y repito, debemos defender no solamente la libertad de expresión, sino también la igualdad que tenemos todos los ecuatorianos ante la ley. Debatir con propuestas y con ideas, no con insultos, ni con agresiones, ni ofensas. Ese es precisamente lo que deberíamos procurar todos, subir el nivel de debate, algo que le sugiero con todo respeto que debería empezar dando ejemplo el presidente de la República y bajar precisamente ese nivel de agresión que todos los sábados tiene en contra de quienes él considera sus opositores o quienes por una A o B motivo piensan o se manifiestan diferente a lo que él piensa. Subir el nivel de debate, que sea una propuesta para este nuevo periodo, después de este 10 de agosto que se presentó este informe anual de gestión presidencial.